solo habíamos empezado la semana pasada este tema. Y yo me preparé y es algo, hermanos, que verdaderamente yo no había preparado nada para esto, ¿verdad? Pero me vino a la mente todo esto de que el Día de los Padres y todo, ¿verdad? Yo trato de no enfocarme mucho en esas cosas. No me opongo tampoco a ellas. No creo que es nada, ¿verdad?, malo que el Día de las Madres o el Día de los Padres, ¿verdad? Pero no sé por qué, yo no planeaba hacer nada, como le dije, preparar algo, ¿verdad?, para este día, pero me vino a la mente esto mientras estaba preparándome para el estudio en esta mañana. Y batallaba yo y decía, ¿do I have to? Y porque no quería enfocarme en eso, pero sí es algo de gran importancia, hermanos, porque como dije, el tema se titulaba el conocimiento por medio de la palabra. Y nosotros, Dios nos habla por medio de su palabra y nos habla también de diferentes maneras. Pero es por medio de su palabra, hermanos, que el hombre, que desafortunadamente muchos hombres se han alejado de la palabra de Dios en este tiempo, no reconocen que es la palabra de Dios que tiene vida eterna para nosotros, pero también tiene gran enseñanza y especialmente para el hombre. Oía yo en esta semana, toda esta semana, que se llegaba este día, del Día de los Padres, y me agarró la atención también porque hay mujeres que dijeron, si no fuera por nosotros la iglesia ya no existiera. Y estas son mujeres que dicen esto. Unas mujeres salieron en un video diciendo que si no fueran por las mujeres las iglesias ya no estuvieran. Y yo digo, wow. Y yo digo that's a bold statement, I said, for women to say, if we weren't around, then the church wouldn't be around. And unfortunately, there's a lot of men who have shied away from it and forgotten the purpose for which God has created him for. I don't know about you, but the Bible tells me that God created man first. And I'm going to preface this by saying I'm not going to denigrate any women or anything in this, because that's not no, because women have a purpose also in the kingdom of God. But it's not to lead. I know some women might get mad. Maybe some here might get mad. Amén. Pero Dios, hermanos, creó al hombre primero, así me dice la palabra a mí, no a la mujer. Y lo digo eso también, hermanos, también no para menospreciar a la mujer, porque la mujer también tiene un propósito en el reino de Dios. Pero el propósito de la mujer en el reino de Dios no es de ser líder. Porque como digo otra vez a la palabra, Dios creó al hombre primero. Dios creó al hombre para liderar. Si usted mira el libro de Génesis, Dios escribió ahí, le dijo al hombre primero, apodérate de todo esto, dice, tú, te doy dominio a ti, le dijo. Pero desafortunadamente estamos en un tiempo, hermanos, en donde el hombre completamente se ha alejado de eso, se ha olvidado de ese propósito del cual Dios lo creó a él. Y me vino esta palabra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el versículo 13, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Me dice ahí la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice:
El fin de todo el discurso oído es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y he ahí, hermanos, el error que como hombres hemos cometido, y me voy a incluir yo también, porque yo soy hombre también. Y no sé si ustedes se acuerdan, unas semanas atrás yo dije que el temor a Dios, y así lo dice la palabra de Dios, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. And so, it tells us here in verse 13 of Ecclesiastes, it says, let us hear the conclusion of the whole matter. It says, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. And therein lies the problem, that man has forgotten or has lost the fear of God. And when there is no fear of God, there is no obedience to His word. And I don't know if you recall, I mentioned a couple of weeks ago, and I don't say it, the Bible says it, it says that the beginning of all wisdom is what? Fear in the Lord first. Fear of the Lord. Y desafortunadamente, hermanos, el hombre aún, hermanos, en las llamadas iglesias de Dios, ha perdido su lugar y se ha olvidado completamente. ¿Y qué ha pasado? Las mujeres se han levantado y tomado control de todo. Y llegan hasta ese exceso donde llega a ese orgullo que las lleva a decir, si no fuera por nosotros la iglesia no estuviera aquí. Fue lo que oí decir unas mujeres en las redes sociales. Y otra vez lo digo, las mujeres tienen un propósito en la obra de Dios, en el reino de Dios. Pero no estoy hablando de las mujeres en esta mañana, sino estoy hablando de los hombres. Y la gran importancia de lo que es del hombre reconocer esto, hermanos. De regresar, como decía en Apocalipsis, regresar a su primer amor. A reconocer que es Dios el que lo hizo y no él mismo. Y desafortunadamente, hermanos, el enemigo de nuestras almas verdaderamente ha lavado el cerebro de muchos y ha atacado al hombre. Dije que el estudio era que nosotros llegamos a este conocimiento por medio de la palabra. Conocimiento por medio de la palabra. Dios puso al hombre con un propósito de liderar su hogar. Pero voy a volver para atrás. Primeramente, como dice ahí, temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Para liderar su hogar. Para amar a su esposa. Para criar a sus hijos. Y para hacer lo que es bueno, lo que es puro y lo que es justo delante de Dios. Amén. Y todo esto lo dice la palabra de Dios. No se lo estoy diciendo yo a usted. Si usted escudriña su palabra, esto es lo que Dios requiere del hombre. Aún, hermanos, mire, si busca ahí en el libro de Timoteo, los requisitos para un hombre que quiere ser líder en la iglesia también. Ajá, sí. Requiere que ¿qué? Sea esposo de ¿qué? De una sola mujer. Sí. Y que sus hijos también se sometan a él. Y desafortunadamente, ¿verdad? Muchos de nosotros como hombres nos hemos olvidado de ese propósito del cual Dios nos ha creado para llevar adelante. Y si usted quiere ver la prueba de todo eso, hermanos,
está a nuestro alrededor, en toda la sociedad, cómo está el mundo ahora entero. Y todo eso ha entrado también a la iglesia. Sí. El hombre, como el primer hombre, se descuidó en el jardín del Edén. ¿Se descuidó de qué? Se descuidó de la mujer. Y llegó la serpiente a engañarla. ¿Y qué fue lo primero que hizo el hombre cuando vino Dios? ¿Qué has hecho? La mujer que tú me diste, me dice. Y desde ese entonces, desafortunadamente, el hombre ha caído en lo mismo. Y es de gran importancia, hermanos. Yo esto lo he hablado varias veces con mi esposa. Porque todo esto es bíblico. De lo que un hombre debe de hacer en un matrimonio, cómo criar sus hijos, cómo temer a Dios, como dice ahí, y obedecer sus mandamientos. Mire, todo esto es bíblico. Sin embargo, nunca se le ha puesto tanta atención a esto en la llamada iglesia de Dios. Y cuando yo digo en la iglesia de Dios, hermanos, específicamente aquí en las iglesias latinas. Yo no le estoy diciendo que yo soy perfecto y que yo ya lo resolví, que ya lo tengo todo figurado. No. Pero mientras voy escudriñando la palabra, me voy dando cuenta de estas cosas y yo digo, ¿por qué nunca se habla de esto? Porque mire, hermanos, si usted se fija en la iglesia latina, nunca se expresa la necesidad de un hombre amar a su mujer como manda la palabra de Dios. Dice, hombres, dice, amad a vuestras esposas, dice, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amén, así es. Lo que sí oímos es, las mujeres tienen que someterse al hombre, que está ahí mismo en ese mismo pasaje. Sí, y es verdad, la mujer debe someterse primeramente a Dios y someterse a su esposo también. Pero hay una gran responsabilidad que el hombre nos enseña ahí, que dice, pero hombre, ama a tu esposa. Y tenemos que ser sinceros con nosotros, hermanos, básicamente en las comunidades latinas que nosotros fuimos creados, hermanos, no se demostraba verdaderamente eso. Porque hasta cierto punto en el hombre también hay una cierta, ¿qué se puede decir como machismo? No, que los hombres no pueden enseñar, ¿verdad?, amor, o no podemos acercarnos y hablar de esto, de estas cosas. Pero la Biblia me dice a mí que el hombre tiene que amar a su esposa y dar su vida por ella. Cuando viene a los hijos, y esto para, ¿verdad?, los que tenemos hijos, hermanos, déjenme decirle que Dios ha permitido que tengamos hijos es para nuestro beneficio también, es una bendición. Sí, tener hijos, hermanos, pero se lo digo como padre, no es fácil. Aleluya, así es. Y cuando me pongo a pensar en todo eso, yo digo, ¿cómo se siente el Señor cuando también yo desobedezco? Así como cuando yo me fastidio con mis hijos cuando hacen algo que no deben de hacer y tengo que decirles, and I have to tell you again, how many times do I have to tell you?
Pero me recuerdo también a veces, y desafortunadamente es después de que yo he reventado y he dicho, what is the matter with you? Sí. Pero me pongo a pensar, qué paciente es Dios conmigo también, ¿no? Cuando yo fallo. Y no solo eso, Él mismo perdona. Sí. Pero mire, es duro eso, porque mire también el hombre ha perdido, hablando del hombre perdiendo su propósito, y es verdad lo que esas mujeres, hasta cierto punto lo que esas mujeres dijeron, porque sí, hoy en día en las iglesias miramos que hay más mujeres que hombres en la iglesia, porque el hombre cree que servirle a Dios es como una debilidad, o ser alguien que es temeroso de Dios es ser vulnerable, es una debilidad para el hombre, porque el hombre tiene que ser así. Y sí, Dios le ha dado al hombre la fuerza, Sí. pero también Dios requiere que el hombre se humille delante de su presencia también. Y ese es el problema, que muchos hombres no quieren eso. Sí. Porque pensamos que esa es una debilidad verdaderamente, hermanos, de temer a Dios, de ser amable, de ser... Si supieran verdaderamente lo que es, como dice aquí, guardar sus mandamientos, dice, si guardamos los mandamientos de Dios, dice, esto es el todo del hombre, dice. Sí, amén. Esto es el todo del hombre. De humillarse delante de Dios y amar a Dios primeramente. Ese fue el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, dice. Y de ahí amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, cuando el hombre puede entender que amar a Dios no es nada, no le enseña ninguna debilidad, hermanos, sino que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, hermanos, nos enseña a nosotros también a amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, a hacer justicia, a hacer lo bueno delante de Él. Pero se ha ido ese temor de Dios y el hombre se ha desviado completamente. Y se le habla de Cristo y no quiere oír nada. Yo era uno de esos también, hermanos, que no quería oír nada de Dios. Sí. Pero esa es la causa, hermanos, de la situación del hombre hoy en día, que si supiera verdaderamente que el Dios creador que los formó, dice, en su imagen y su semejanza, si supieran verdaderamente lo que Dios requiere, hermanos, sería diferente la situación que estamos, hermanos. Y déjenme decirle que esto no es nada nuevo. No es nada nuevo de lo que está pasando. Miren el libro de Isaías. Gloria sea a Dios. Lo que pasa cuando el hombre se descuida y se desvía verdaderamente de la palabra de Dios, de obedecer a Dios, y es algo que es muy común hoy en día. Y mire, y lo leemos aquí en el libro de Isaías, capítulo 3, dice, y el versículo 12, dice, los opresores de mi pueblo, dice, son muchachos, dice, y mire, y mujeres se enseñorearon de mi pueblo.
Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Sí. Amén, aleluya. Quiere entender ahí, hermanos, ¿verdad? Que el hombre se ha descuidado, se ha olvidado de su lugar donde debe de estar. Y por tanto, hay por eso tantos jóvenes, ahí dice, mire, los jóvenes, mire, los opresores de mi pueblo, dice, son muchachos. ¿Cuánto miran hoy ahora muchachos que andan con falta de respeto para los ancianos, para los adultos? Y no hay, y aún dentro de la iglesia, hermanos, no estoy hablando solo de allá afuera. Amén. Así es. Amén, gloria a Dios. Así es. Y muchos de ellos, hermanos, porque también hay falta de padre. Y esa es otra cosa, miren, la falta del padre en el hogar. Ay, qué tristeza. Por eso la juventud anda actuando como es, hermanos, porque la mujer no puede ser el padre, solo puede ser madre. No le puede enseñar a un varón cómo debe de ser un hombre. Amén. Y por eso los hombres de ahora, sí, son emocionales, solo revientan, ¿verdad? Y se llevan por sus propias emociones y actúan y reaccionan por sus emociones. Porque ¿qué ha pasado? Como no han tenido padre para enseñarle cómo controlar sus emociones, sino que solo han visto a la mujer y que la mujer revienta con sus emociones y reacciona, pues ellos solo saben reaccionar así. Sí, así es. Ajá. Amén. Y mira el tiempo que vivimos, hermanos. Miramos que todos los hombres, casi la mitad, a saber tal vez más de ellos, son homosexuales. Oh, sí. Ya ni buscan a las mujeres. Preach. Y el mundo se rasca la cabeza diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué es que está pasando esto? ¿Cómo es que podemos? Si ahí se lo leí el primero, porque no hay temor a Dios. Y primeramente en el hombre de ser el ejemplo. Amén, amén. Pero muchas veces no nos gusta hablar de estas cosas, hermanos, porque son, que no son, they're not comfortable. El divorcio, mire, es otra cosa. El matrimonio es algo también que, hermano, si el matrimonio es algo, hermanos, tan maravilloso que la Biblia, por eso Dios, Cristo, mire, es tan maravilloso que Cristo describe a la iglesia como su novia y Él como el novio, mire, que viene por su novia, limpia, pura y sin mancha. Sí, amén. Sí, dice. Por eso dije que hasta les dice, ama a tu esposa, hombre, ámala. Enséñale, da tu vida por ella, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Pero aún muy común hoy en día, y no solo allá afuera, sino dentro de la iglesia, el divorcio. Es que ya no estamos enamorados, nos decimos, por eso nos vamos a separar. Es que se apagó el fuego, nos vamos a divorciar. No pensábamos eso cuando la estábamos conquistando, ¿verdad? Cuando estábamos de novios, oh my gosh, you're my everything, I love you so much, I can't live without you. But then a few years into marriage, oh, we're not in love. I mean, I love him, but we just don't like each other no more. Y mire, estoy hablando, mire, esto es importante, hermanos, porque nuestros hijos están viendo, especialmente el hombre, los hombres. Yo no tengo hijo, pero tengo 2 hijas. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo cuando vine de regreso, una de las razones por cual yo regresé a Dios, por su gracia, por su misericordia, es porque algo en mí también decía, ¿qué voy a darle yo a mis hijas?
¿qué les voy a dejar a ellas? De gran valor, de alto valor. ¿Qué les puedo enseñar a ellas? What can I show them? What can I teach them? That was my biggest concern when they were little. What am I going to leave my children? What am I going to teach them that's something of value? Not these material things. I mean, I can leave them all of this, but I need to give them something of value, Sí. of high value. Amén, amén. Y lo único que yo decía, yo tengo que demostrar para ellas lo que es temer a Dios. Como el líder de mi casa, amarás al Señor tu Dios sobre todo. Sí, amén. Pero tengo que demostrarlo también. Si yo quiero que mis hijas lleguen y encuentren un hombre también que es temeroso de Dios, hermanos, tengo yo que también demostrarles para ellas. Eso es lo que un hombre de Dios hace, alguien que teme a Dios. Amén. Amén, amén. Si tenemos hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos también. Esto es lo que un hombre hace. Primeramente, se humilla delante de Dios y ama a Dios con todo su corazón. Sí. Porque esto es el todo del hombre. Pero todo eso, hermanos, como que lo hemos hecho a un lado. Y no lo hablamos porque, como dije, son temas que tal vez no nos gusta hablar de eso. Pero es verdad. Y por eso está la situación de los tiempos que vivimos ahora. Y el enemigo se está riendo porque el enemigo sabe que si destruye al hombre está destruyendo la imagen y la semejanza de Dios. Y sabe, si a este lo pito, si acabo con este, a los demás van a caer también. Y así lo está haciendo. Y nosotros como hombres también nos estamos dando a todo. Yeah. You know? Si hermanos, cuando es un hombre así también, si aún sus propias esposas ni lo respetan. Ni los hijos también. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque en el hogar la esposa y los hijos buscan a un líder, a alguien que va a ser, que yo quiero saber que este va a ser. El que cuando vengan los momentos tal vez y no turbulantes que nos vayan, ¿verdad?, a perturbar, ¿verdad?, que yo sé que Él está ahí para protegerme, para darme el aliento que necesito. Pero como lo dije, muchos hombres ahora, hermanos, desafortunadamente son muy emocionados y reaccionan peor que una mujer a veces. ¿Será eso de agrado para Dios? Y ahí pasa lo que leímos aquí, dice, mi pueblo es guiado por mujeres, y las mujeres se enseñorean del pueblo mío, dice. Por eso varias veces lo ha dicho, ¿verdad? Varias veces lo ha dicho, ¿verdad? Que en vez de que nosotros influenciemos allá la cultura ha entrado aquí y ha influenciado la iglesia. Pero Dios, hermanos, en su gran misericordia, mire la paciencia de Dios para con nosotros. Parece con el hombre todavía. Cuando un hombre teme a Dios, hermanos,
va a amar lo que es bueno, lo que es puro, lo que es justo, no importando, hermanos, que quien sea, que sea mi familiar, pero si es malo, esto no lo voy a hacer, no me importa que es mi familiar, que es mi sangre, oh, es mi sangre, no puedo. Si hizo mal, hizo mal. Sí, es verdad. Amén. Y va a buscar lo que es bueno nomás, hermanos, solo bueno. No vamos a querer nada con la maldad, pero desafortunadamente el hombre se ha llevado a eso, se ha dejado llevar por toda esta maldad. La maldad, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno hoy en día. Y en ocasiones que tal vez un hombre quiera levantarse y hablar contra todas estas cosas, hermanos, o le dicen, oh, es machista. Oh, you're showing toxic masculinity. When if a man dares to even rise up and speak what is right and what is true and what is just, Amen. the first thing is you're just a misogynist. You hate women. Amen. Pero no es así, hermanos. Lo que pasa es que Dios estableció un orden. Primero Dios sobre el hombre sobre la mujer sobre los hijos. Mire el orden establecido por Dios, el orden perfecto, que si seguimos ese orden, todo va a funcionar como debe de funcionar. Pero ese orden se ha hecho un desorden ahora. No, la mujer arriba del hombre. Y en ciertos casos los hijos también arriba del hombre. Y es verdaderamente, hermanos, un desorden completo, hermanos, que ha afectado a la humanidad completamente. Completamente. Y por eso dije, nos estamos rascando la cabeza, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué mis hijos creen que son niñas? ¿Por qué mis niñas creen que son niños? ¿Por qué hay esta confusión? Y podemos echarle la culpa a la mujer, así como Adán lo hizo también. La mujer que tú me diste, mira, ella me hizo, ¿no? Es porque nosotros como hombres nos hemos descuidado. Amén. Y yo siempre le preguntaba, porque yo creciendo en la iglesia, yo nunca oía predicaciones de eso. No estoy diciendo que lo que predicaban era malo, no. No, me gustaba cuando me pongo ahora a oír cómo predicaban los predicadores de antes, hermano. Pero nunca habían esos temas que están en la Biblia. De lo que requiere Dios de un hombre, de lo que requiere Dios de una mujer, aún de lo que requiere Dios de los hijos. Y ha visto un engaño completo, por eso dice, les dice ahí, ¿verdad? Los que te guían, dice, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y mire, es verdad, los hombres no quieren venir a la iglesia porque creen que es una pérdida de tiempo, que no, que esto no. Y después no pueden discernir, no pueden saber por qué es que están pasando lo que están pasando y por qué se sienten así como se sienten también. Porque nunca fueron instruidos verdaderamente en la palabra de Dios. A saber, porque ahí la palabra de Dios nos dice cómo somos, hermanos, a nosotros. Si quién nos sabe mejor, no, sino Dios nos conoce a nosotros, por dentro, por fuera. Si Él nos crió, Él sabe todo. Y tiene toda la respuesta que el hombre necesita. Sin embargo, el hombre dice no. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, así es.
Miren, y estoy hablando aquí porque básicamente aquí casi todos somos latinos, pero en la comunidad latina, la iglesia latina es aún peor eso, no se les enseña verdaderamente, bueno, tal vez, no voy a decir todos, porque tal vez sí hay unos que temen a Dios y obedecen los mandamientos de Dios. Pero mayoría de muchos latinos, hermanos, nunca se les habló de cómo amar a su mujer y encontrar una mujer conforme a la voluntad de Dios y amarla a ella. Mire, usted va a creer que porque creí en un camino cristiano también, o fui criado en la iglesia cristiana, a mí nunca se me sentó a hablar de eso. Nunca se le sientan a los jóvenes, ¿verdad?, el padre y le habla de lo que es el sexo verdaderamente y lo que es verdaderamente delante de los ojos de Dios, no la perversidad que el mundo lo ha hecho, sino lo que Dios, porque Dios ha establecido el sexo entre la mujer y el hombre, y es el hombre el que lo ha pervertido completamente, pero nunca se sienta, a mí nadie me enseñó de eso, yo tuve que aprenderlo de otra manera. Y usted puede reírse todo lo que quiera, hermanos, pero verdaderamente es una tristeza, porque por eso es que andan, no saben, los jóvenes no saben cómo, las mujeres o las jovencitas, voy a decir, no saben cómo valorarse ellas, sino que ahora todo por los internet se venden ellas mismas ahí, el que me dé más dinero le enseño más y así, porque no hay valor, porque no hay un hombre ahí para enseñarles, hey, tú eres una joya, tú eres algo delante de Dios que no tiene precio, eres de alto valor. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. No te des a cualquier hombre que solo venga a decirte te amo o quiero esto. No te des por eso. Y los hombres también, desafortunadamente, como aprendemos de otra manera, aprendemos allá afuera de estas cosas también, no miramos a las muchachas, ¿verdad?, como algo de alto valor, ¿verdad?, o algo precioso, sino que lo miramos como un objeto completo que solo para esto lo necesito, la necesito para esto y es todo. Y ahí hay generaciones de niños que están naciendo sin padre, sin temor a Dios. Y dígame de qué están llenos las cárceles. De estos hombres que no tuvieron nadie ahí para enseñarles, para instruirles. Dígame dónde están estas mujeres, estas que fueron niñas en un tiempo y ahora andan en diferente cama, con diferente cámara, porque nunca tuvo un hombre ahí para enseñarle el amor de Dios y decirle yo te amo, tú eres de alto valor para mí. Amén. Nunca nos sentamos en la mesa para el tiempo de la cena y hablar nomás solo, hey, how's everything going? Es algo que no, hermanos, no se hace porque solo decimos, ahí se va, él va a aprender, hoy van a aprender cómo. Pero nunca hablamos de eso. Pero hermanos, sonría que Cristo le ama, porque Dios nos está hablando y nos está hablando por medio de su palabra, hermanos. Y sí hay, y mire, yo no estoy diciendo que todos los hombres son así, porque todavía hay 2 o 3 hombres, hermanos, tal vez un poco más de 2 o 3, pero hay hombres que se están parando y están hablando y hablando conforme a la palabra de Dios. Y así dice el Señor, y así es, y así tiene que ser. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y es una batalla, porque como ya están todos acostumbrados a básicamente hacer lo que ellos quieren, o verdad, están en su zona de confort, ¿verdad? Por eso cuando vienen con la palabra verdadera les dicen, no, así dice el Señor, y se levantan y quieren pelear contra uno. Pero así tiene que ser, hermanos, porque así dijo el Señor Jesucristo, Dios mío, no penséis que yo he venido a traer paz, yo he venido a traer espada, dice. Y cuando el hombre tome su lugar en Cristo, no por él mismo, sino que en Cristo, porque también hay otros que se están levantando y sí son verdaderamente
voy a decir machistas, voy a decir, ¿verdad? Y están tratando de distribuir esta doctrina de que el hombre, pero lo hacen despreciando a la mujer, como que la mujer no sirve para nada, solo para tener hijos y es todo, ¿verdad? Ese tipo de mentalidad no es lo que Dios manda, lo que requiere de un hombre. Lo que me dice a mí aquí es lo que leímos, que dice, teme a Jehová, dice, y obedece sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salmo 34 dice, dichoso el hombre que confía en Jehová. No en él mismo, sino el que confía en Jehová. Y cuando el hombre puede regresar, hermanos, a ese primer amor de amar a Dios con todo su corazón, hermanos, entonces va a poder amar a su esposa como debe de ser amada. Y entonces su esposa se va a someter, felizmente se va a someter, porque va a saber, este hombre me ama a mí, me lo ha demostrado, yo sé que él da su vida por mí, ¿por qué yo no me voy a someter a él? Pero mire, en la iglesia hay muchos hombres que se fían de ese versículo, ¿verdad? Dice, la mujer, tú tienes que someterte a mí. Y hasta ahí paran. Y yo digo, ¿ha leído lo que dice después de eso? No solo para ahí el versículo. No solo dice ahí que las mujeres, sí lo dice, que las mujeres tienen que someterse, pero no para ahí, siga más adelante. Requiere algo de usted también, hombre. No solo de la mujer. Y esto, miren, se lo digo porque yo he oído a alguien decir eso. Años atrás lo oí en la iglesia. Y eso fue lo que me agarró la atención a mí, hermanos, y yo me puse a buscar, ¿verdad? En la palabra y leyendo predicaciones de otros hombres, ¿verdad? Que hablaban sobre eso, sobre el matrimonio, lo que es el matrimonio. Y yo digo, pero muchos solo paran en ese versículo ahí, nunca leen, y dice ahí, pero tú, hombre, ama a tu esposa, dice, ámala. Y hasta dice que la cuidemos, dice, porque sí, son sensibles, dice, la mujer es la más sensible, dice. Cuídala. Un vaso para... ¿Usted cree que si un hombre se somete a Dios y enseña ese amor a su esposa, usted no va a creer que, ¿cómo va a creer que esa mujer va a reaccionar a usted? Si ella sabe que este hombre ama a Dios primeramente, me ama a mí, ¿por qué no la mujer se va a querer someter a su esposo y va a decir, ya, claro? Cuando ella mire que el hombre verdaderamente ama a Dios primeramente. Y porque ama a Dios, sabe cómo amar a su esposa. Le aseguro que la situación sería diferente. Las mujeres se someterían a sus esposos porque sabieran el amor que tienen esos hombres. Pero no es así ahora. Si aún en las iglesias hay altos, ¿verdad?, divorcios, porcentaje de divorcios en las iglesias mismas. Y muchos tratan de justificarse de que, como dije, las razones, ¿verdad? Y yo siempre digo, yo no sé si gente ha leído Mateo 19, lo que dice Jesucristo sobre el divorcio. Y se divorcian y se van con otro, y con otro, y con otro, y otra vez se divorcian y con otro, y yo digo, wow, qué increíble esto, ¿verdad? Y no sabiendo que haciendo eso también se están haciendo adúlteros. Lean Mateo 19, lo que dice Jesucristo sobre el divorcio. Cristo mismo dijo, lo que Dios trae junto, dice, ningún hombre podrá quebrarlo.
Y si hay alguno que se divorcia, dice, pero si se casa otra vez con otro, dice, hace al otro adúltero también, y se hacen adúlteros los dos. Miren. Y en la iglesia está pasando todo eso, gente casándose otra vez, y que oh, pero Dios es justo, Dios conoce mi corazón. Ahora, hay casos también, hermanos, donde sí hay necesidad de separación, porque como esos casos de abuso, donde físicamente el hombre está golpeando a la mujer, eso no es. Mire, ese es otro tema del hombre. El hombre que abusa a la mujer así físicamente, ¿por qué? Porque no sabe cómo controlar. Y déjenme decirle que 99% del 100%, hermanos, cada vez es porque esos hombres que hacen eso, hermanos, nunca tuvieron un padre, o si lo tuvieron, era un padre que no exhibió verdaderamente cómo controlar, no les enseñó cómo controlar sus emociones, porque eso es general, es de generación en generación, hermanos, viene pasando a la siguiente generación, y no sabe uno, y hasta que uno viene a Cristo verdaderamente, y es Cristo que rompe esa maldición de generación. Y el hombre viene al conocimiento, wow, esto no es como yo sabía, como yo lo entendía. Y es como Dios hace el cambio en el hombre y rompe esas cadenas, hermanos, de abuso, de adicción, de todo lo que sea, hermanos. Es Cristo el que hace esto en el hombre. Pero mientras el hombre no puede entender esto, mientras el hombre no quiera ni acercarse a Dios, los problemas van a seguir. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, así me criaron, así es que así lo hago yo. Así fue mi papá, así lo voy a hacer yo. O así fue mi mamá, así también lo voy a hacer yo. Mire, déjenme decirle, en lo personal, yo amaba a mi papá. El agradecimiento que hay en mi corazón por él es grande, hermanos. Y yo se lo dije a él y le doy gracias a Dios que yo se lo pude decir a él antes de que él murió. Pero yo también miraba cosas de mi papá que yo decía, así no quiero ser yo. Me enseñó varias cosas. Me disciplinó y duro. Y mire que aún por eso, hermanos, un día hablando con él, yo le di gracias a él. Y le voy a decir, mi disciplina fue, hermanos, no era una disciplina normal que me dio mi papá. Mi mamá es testiga de eso. Pero cuando yo miro para atrás de adulto y me acuerdo de eso, y yo un día hablando con él, y no sé cómo llegamos al tema, y yo le dije, gracias, le dije, porque usted me dolió, le dije, los golpes, pero es por esa disciplina que usted puso en mí, que ahora yo soy la persona que soy ahora. No que soy perfecta, no, para nada. Yo también tengo mis fallas. Y él me disciplinó y me enseñó varias cosas, pero también, hermanos, yo miraba cosas y yo decía, esa parte de mi papá yo no quiero ser así. Y mire, esa es decisión que uno toma. Y no le voy a decir que también ya lo tengo todo figurado. Far from it. Porque a veces me sale un poco de Manuel López. Pero mira, hermanos,
Es grande, hermanos, es de gran importancia la posición que Dios nos ha dado a nosotros como hombres. Para amar, para crear, para instruir a la siguiente generación. Y varios de nosotros como hombres nos hemos descuidado de esa responsabilidad, hermanos. Y eso empieza también aquí en la iglesia, hermanos. De hablar de estas cosas. Y enseñar lo que Dios requiere de un hombre. No le estoy diciendo que tiene que ser perfecto, nada, se lo digo, yo no soy perfecto. Mi papá también con sus fallas, pero gloria a Dios que también lo que me enseñó él a mí es temer a Dios sobre todas las cosas. Como padres debemos orar por nuestros hijos. Pedirle a Dios, Dios mío, cuida a mis hijos. Guarda sus corazones, guarda sus mentes. Mire, nosotros como padres tenemos que hacer eso. Dije que los hombres, eso es algo también que aún peor, si no quieren venir a la iglesia, hincarse a orar para ellos o perdonar, hermanos, es algo duro para ellos hacer, porque está en ellos, está en nosotros ese, voy a decir, ese cierto machismo, ¿verdad? De decir, no, que lo perdone Dios, pero yo no. Y peor de hincarnos y pedir por nuestras familias. Pero el hombre que teme a Dios, hermanos, reconoce esto y pide por sus familias. Miren, le voy a dar otro ejemplo. Le voy a hablar algo bueno de mi papá, lo que él hizo conmigo una vez. Cuando yo andaba afuera en el mundo y es que yo empezaba a preguntarme por qué es que me siento así, yo me sentía solo y sentía ese vacío dentro de mí. Y una vez yo vine y hablé con mi papá sobre todo eso y le dije cómo yo me sentía. Nunca me acercaba yo a mi papá con eso porque en ciertos casos también mi papá no daba el espacio para poder sentarnos con él, ¿verdad? Y hablar de estas cosas, ¿verdad? Y no lo culpo a él porque de seguro él fue creado también de una manera así también, donde no, ¿verdad? No se hablaban de esas cosas, ¿verdad? Pero el Señor me permitió hablar con él cuando yo estaba en ese momento que yo andaba buscando este vacío dentro de mí. Yo decía, ¿por qué es que me siento así? Y lo primero que él me dijo, no me dijo nada a mí, sino lo primero cuando yo le expliqué todo esto a él, y me acuerdo de esto porque sé que era Dios orando, ¿verdad? Él levantó nomás su cabeza al cielo y le dio gracias a Dios. Le dijo, te doy gracias, Dios mío, porque sé que estás escuchando mis oraciones. Y yo me quedé un poco sorprendido y dije, what? I'm telling you how I feel all messed up inside and you're giving thanks to God. Pero pude entender, hermanos, de que Él estaba orando por mí para regresar otra vez. Y Él sabía que lo que yo estaba pasando era Dios tratando conmigo. Y es duro a veces, hermanos, porque los hijos, oh man, prueban nuestra paciencia. Pero otra vez regreso a
Mira la gran paciencia que Cristo tiene con nosotros. Que nos dice la palabra que no es la voluntad de que ninguno perezca, sino de que todos vengan al arrepentimiento. Hasta nos dice la palabra que no tomemos su tardanza como cualquier cosa, como que es tardanza, sino que es Dios siendo paciente con nosotros. Hombres, ¿verdad? Los pocos que estamos aquí, ¿verdad? Porque me incluyo yo también, porque esta palabra a mí es algo que yo verdaderamente, hermanos, no planeé hablar esto hoy, ¿verdad? Pero algo dentro de mí lo puso. Y es de gran importancia, hermanos, que nosotros como hombres reconozcamos la responsabilidad y el propósito al cual Dios ha puesto en nosotros, hermano. Mire, usted y yo, hombre, somos hechos en la imagen y la semejanza de Dios. En la imagen y la semejanza de Dios somos hechos, usted y yo, hombre. Y Dios nos ha dado una responsabilidad grande. Primeramente para con Él, en nuestros hogares, y también allá afuera en la sociedad. Determinar todo eso, hermanos, todos estos hombres que nunca se les enseñó, hermanos, nunca tuvieron un padre para enseñarles estas cosas, hermanos, para desviarse, de apartarse de todo mal, hermanos. Lea usted el libro de Proverbios y usted va a ver ahí cómo habla de eso. Dice, hijo mío, apártate del mal. Hasta le dice, ¿verdad? No te juntes con una ramera, le dice. Mira la instrucción que Dios tiene para el hombre, que nos ha dejado a nosotros como hombres, para enseñar a nuestros hijos que vienen, para que esta generación de hombres que vienen, hermanos, y también esta generación de hembras que cuando ellas crecen, que ellas sepan de que hay un Dios primeramente sobre todo. Que estas muchachas puedan buscar un hombre que ame a Dios primeramente sobre todo, y que los varones puedan crecer a ser hombres que primero aman a Dios y también aman a sus mujeres. Qué diferente sería toda la sociedad, hermanos, ¿no? Si verdaderamente siguiéramos esa orden como Dios la ha establecido. Y Dios todavía está dando la oportunidad que el hombre reconozca, que venga a ese reconocimiento, hermanos, de saber, wow, Dios me ha puesto a mí de cabeza, no de cola. Dios me ha puesto a dirigir mi familia. Es de tan gran importancia, hermanos, lo que Dios tiene para el hombre. Pero desafortunadamente muchos, como digo otra vez, no todos, pero muchos hombres no pueden ver eso, no pueden entenderlo. Y por eso es que están como están, sin rumbo, sin esperanza, fiándose de sus vicios, de su propio entendimiento,
cuando la sabiduría sabemos todos que comienza con el temor a Dios. Amén, amén. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dichoso el hombre que confía en Jehová, dice la palabra de Sí, Dios. Señor. Y sí, esa palabra es para todos, pero en esta mañana pues habla a los hombres, los que estamos aquí. Que no nos olvidemos de eso, jamás, nunca. Y que podamos cumplir lo que el Señor ha preparado, ¿verdad?, para nosotros, cumplir con ese propósito al cual Dios nos ha llamado. A declarar esa salvación que el Señor tiene para todo hombre. Y también para amar a nuestras familias y ser también ese ejemplo para otros tal vez que no tienen, hermanos. Pueden haber hombres que puedan venir aquí, hermanos, que no saben ese tipo de amor también, o esa disciplina, y nosotros, los hombres que estamos aquí, vamos a tener que ser ese ejemplo también, que ellos puedan ver. Esto es lo que Dios requiere de ti, hombre. No que seas el más macho, que seas el más fuerte, sino que te humilles delante de Él primeramente. Y Él te fortalecerá. Amén, amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que pueda hacer un cambio en nosotros como hombres, ¿verdad? Venir a ese verdadero conocimiento. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Hasta Gloria a aquí Dios. llego, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad? Como le dije, no era algo que yo había planeado. Como yo siempre les digo, yo trato de no enfocarme en estas cosas, ¿verdad? Pero y como dije al principio, I was battling within me, you know, I was like, do I really have to? I really don't want to. I'm like, pero sí es necesario, hermanos, que los hombres sepamos que temer a Dios no es nada malo. Amén. Humillarse delante de Dios no es nada malo. Sí es. Amar a nuestras esposas no es nada malo. Amar a nuestros hijos no es nada malo. Pero todo eso también se hace con sabiduría, que comienza con el temor a Dios. Amén. Amén, hermanos. Le doy gracias a Dios por este momento que Él me ha permitido en esta mañana de hablar esto. Sé que dije, estábamos en el estudio, ¿verdad? Y esto es conocimiento que nos damos cuenta por medio de la palabra de Dios también. Amén, hermanos, que es la palabra de Dios que nos instruye en esto, ¿verdad? Para todos, para los hombres, para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. La palabra de Dios es para todos. Amén. Amén. Y con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite y no ha venido, la próxima semana seguiremos con el tema del conocimiento por medio de la palabra. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Le voy a dar tiempo a la hermana